Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a nuestro capítulo 30 del libro de Éxodo. Y bueno, ayer estuvimos tocando un tema muy bonito y con una enseñanza, la verdad, preciosa. Y hoy vamos a continuar con este estudio, el capítulo 30 del libro del Éxodo. Y el tema esencial de este capítulo 30 es sobre la adoración. Y bueno, voy a dar inicio a lo que es la lectura del libro, del capítulo como tal, con la traducción viviente, o vamos a colocar ahora la actual. Vamos a ver si la encuentro por aquí. La Reina Valera, aquí está, traducido al lenguaje actual, que sería como se leería a esta época, y dice así: el altar del incienso. También quiero que hagas un altar de madera de acacia para quemar incienso en él. Hazlo cuadrado, de 45 centímetros de lado y 90 centímetros de alto. Ponle en cada esquina un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe ser una sola pieza y estar completamente cubierto de oro puro, con un marco de oro alrededor. Por debajo del marco le pondrás 2 argollas de oro en cada costado y pasarás por ellas las varas para transportar el altar. Las varas también deberán ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Coloca el altar frente a la cortina del lugar santísimo, es decir, donde está el cofre del pacto. Allí es donde yo me reuniré contigo. Todas las mañanas, cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberán quemar sobre el altar en mi horno incienso perfumado. Harás lo mismo por la noche, cuando enciendas las lámparas. De ahora en adelante, esto deberá hacerse siempre. Este altar estará totalmente consagrado a mi servicio. En él no se quemará animal ni cereales, ni se derramará vino. Solo se quemará en mi honor el incienso perfumado. Cada año, cuando el sacerdote presente el sacrificio para que yo les perdone los pecados, tomarás la sangre del animal sacrificado y la derramarás sobre los cuernos que estén en el altar del incienso. Ley acerca del censo. Dios habló con Moisés y le dijo: recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Esto es importante, recuérdenlo. Voy a repetirlo. Recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuvieras que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Para que yo les perdone la vida a todos los israelitas mayores de 20 años que aparezcan en la lista, deberán darme 5 monedas de plata, que es la mitad del impuesto oficial del santuario. Ni los ricos darán más, ni los pobres darán menos. Toda la plata que te den los israelitas se entregará a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Así me acordaré de que los israelitas ya han pagado para que no les quite la vida. El recipiente de bronce. Dios habló con Moisés y le dijo: quiero que hagas un recipiente de bronce con una base del mismo metal. Llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entran allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley y que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. El aceite de consagrar. Dios habló a Moisés y le dijo: el aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberán prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes:
3,5 litros de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con lo que mida el oficial del santuario. En el aceite lo derramará sobre el santuario, el cofre del pacto, la mesa, el candelabro, el altar de incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base, y sobre todos los utensilios que se usan para los sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en contacto con ellos quedará también dedicado a mi servicio. Este mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que se usará siempre para dedicar a mi servicio todo objeto. Por lo tanto, no deben derramarlo sobre cualquier persona, ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otros usos. Este es un aceite muy especial, así deben tratarlo. Si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso o lo derrama sobre cualquier persona, será expulsado de entre ustedes. El incienso. Dios le dijo a Moisés: el incienso que se quemara en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. En su preparación usarás incienso puro y otras sustancias aromáticas. Este perfume debe prepararse mezclando bien los ingredientes en cantidades iguales y moliendo muy fino la mezcla. En cuanto al perfume esté listo, irás al santuario y pondrás parte del incienso frente al cofre del pacto. Este es un incienso muy especial, exclusivamente para mi servicio, y deben tratarlo así. Nadie deberá preparar otro incienso igual para su propio uso. Cualquier israelita que lo haga será expulsado de entre ustedes. Muy bien. En nuestro estudio anterior consideramos la ceremonia de la consagración de los sacerdotes, los sacrificios de dicha consagración y el significado de todo lo que correspondía a ese sacrificio continuo. Así que resulta lógico que este relato nos lleve ahora a un tema de adoración. Y el primer apartado que vamos a considerar, o a tratar más bien, es el altar de incienso. Este pues es un gran capítulo, pero de adoración pura. Al mirar el primer compartimiento del tabernáculo, propiamente dicho, llamado el lugar santo, encontramos 3 muebles. Todos ellos nos expresan adoración. Ya hemos hablado del candelero, de la mesa del pan, de la presencia, pero allí también había un altar, el altar del incienso, y teniendo juntos convivencia y comunión. Para los creyentes, en la actualidad, como veremos, en el Nuevo Testamento habría una reunión festiva al que por medio de la comunión con Cristo, los unos con los otros se recibirían alimento espiritual. Volviendo entonces a nuestro pasaje, vemos que en el capítulo del 1 al 4 dan instrucciones de que era un altar pequeño, pero aún así tenía argollas para poder introducir las varas que permitirían transportarlo sobre los hombros de los sacerdotes. Y en el libro de Números se nos dice que los levitas transportaban los muebles con su marcha por el desierto. En el capítulo 6, en el versículo 6 de esto dice: pondrá en el altar delante del velo que está junto al arca de testimonio, delante del propiciatorio, y está sobre el arca del testimonio, donde ya me encontraré contigo. En este altar estaba instalado exactamente junto al velo o la cortina, ¿se acuerdan? El arca del pacto y su tapa, llamada propiciatorio. Se encontraba del otro lado del velo. Así que en el altar se hallaba en el lugar santo, el lugar de la adoración. Y vemos que este no era un altar de sacrificio y solamente un cierto tipo de incienso podría colocarse sobre este altar, que ya hemos visto. Los sacerdotes estarían allí para quemar ese incienso cada vez que se encendiesen las lámparas del candelero. Este altar nos lleva a pensar en la adoración
Y conocemos este significado porque la Biblia utiliza en muchos pasajes el incienso como un símbolo de oración y alabanza. Y es interesante porque el rey David dio este ejemplo en el Salmo 149:2 cuando dijo: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, o sea, que suba con ese olor fragante. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en una visión está representada también una figura del incienso. Y es preciosa porque me encanta lo que dice. Dice Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino, y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, o sea, tu oración y la mía, sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y vemos también en el Evangelio de Lucas, del 1, el versículo 9, que nos dice que Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Zacarías era un miembro de la tribu de Leví y ejercía su sacerdocio en el templo. Le correspondía ese año hacerlo a él. En este versículo se nos dice que estaba sirviendo junto al altar del incienso y era la hora de la oración. El doctor Lucas, cronológicamente, inició el Nuevo Testamento. Saben que Lucas era un doctor, ¿verdad? Inició el Nuevo Testamento con Zacarías ante el altar del incienso. Era otra palabra. Dios interrumpió su silencio de 400 años, el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el altar del incienso, entregándole allí un gran mensaje a Zacarías, que eso ya después también lo veremos. Es una historia súper emocionante. Zacarías quedó mudo después que salió de ahí, pero ya después les diré el por qué. Bueno, falta bastante para llegar allá, pero ya lo verán. O si quieren, pueden irse desde ya al libro de Lucas y leer ese pedacito para que se enteren qué fue lo que pasó. Bien, por lo tanto el incienso es una figura del Señor Jesucristo, nuestro intercesor. En la época relatada en nuestro pasaje de hoy, el sacerdote Aarón ejercía un ministerio en el lugar de la adoración. Y Aarón era una figura de Cristo en este sentido específico. Aunque Cristo es realmente un sacerdote según el orden sacerdotal de Melquisedec, como veremos al estudiar las cartas del Hebreo 7, en el capítulo 9, de esa carta de los Hebreos encontramos un detalle extraño. El altar del incienso aparecía colocado en el lugar santísimo. Fue como si que el escritor de esa carta ignorase dónde debía estar. ¿Por qué lo habrá colocado en el lugar santísimo? Antes que en el lugar santo, como aparece en el libro del Éxodo, ¿no? Pues bien, porque cuando esa carta a los hebreos fue escrita, la cortina o el velo que separaba ambos lugares, ¿se acuerdan que les mencioné? Había sido desgarrada y dividida en dos partes en el momento de la muerte de Cristo. Cristo había sido ofrecido aquí en la tierra. Su cuerpo había sido desgarrado cuando había muerto en la cruz, pero después de su resurrección ascendió, regresando al cielo, y en la actualidad el altar del incienso se encuentra en los cielos, chicas. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Él es nuestro gran intercesor. ¡Aleluya! Cristo está en los cielos. Y este lugar nos habla del lugar donde Él se encuentra. Cuando nos comunicamos con Dios a través de la oración, tenemos que presentarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede interceder por nosotros, más nadie. Él es el único intercesor. Lamento decirte esto, pero es bíblico, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesucristo es nuestro único intercesor. No es ni ningún santo ni la Virgen, porque ninguno de ellos ha podido hacer este sacrificio que hizo Él a través de su muerte. Él es el único que puede interceder por ti al Padre. Algunas personas dicen, bueno,
pues ahora que he sido salvado, puedo acceder directamente a Dios. Realmente no puedes. Solo puedes acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Él es el que nos conduce a la presencia de Dios. Cristo está en el cielo orando por ti y por mí. Tú que me escuchas, Cristo ora por ti. Para los israelitas era admirable pensar que el sumo sacerdote se encontraba en el tabernáculo, ante el altar del incienso, orando por ellos. Para nosotros es también maravilloso, chicas, saber que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, está orando por nosotras. Cristo no está orando por el mundo. ¿Lo sabías? Cuando estaba en la tierra y antes de morir, en una llamada oración sacerdotal registrada en el Evangelio de Juan, el capítulo 17:9, dijo: yo os ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué no ora por el mundo? Jesucristo murió por el mundo y el Espíritu Santo se encuentra aquí para hacer el ofrecimiento de Cristo real a todos aquellos que le reciben. Cristo no pudo hacer más que morir por los pecados del mundo. Y Él está en el cielo orando por todos aquellos que le han recibido como Salvador. Yo me alegro por eso, que Él esté haciendo eso por mí, porque si no fuera así, no podríamos lograr nada en la tierra. Aquí el tener un gran sumo sacerdote que ora por ti y por mí es una maravillosa realidad. Dios oye mi oración, oye la tuya, por ser Cristo quien es o por lo que hizo en la cruz por nosotras. La carta de Efesios 1 dice que Él pensó en nosotros para alabanza de su gloria y de su gracia, para que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, que por causa de Jesucristo, Dios, el Padre, nos acepta como sus hijos amados. En el Evangelio de Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:35, Dios, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A Él oíd. En cuanto a nosotras, no solo debemos escucharle, sino también debemos orar por medio de Él. Jesucristo nos dijo en Juan 14:14, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ojo, no es que vamos a estar pidiendo locuras, que Señor, dame una casa de 8 habitaciones y la casa vale 1 millón. No, eso no. Sino oraciones como: Señor, Jesús, ayúdame a que tu amor esté impregnado en mi corazón. Ayúdame a transformar este mundo a través de mi testimonio, porque tú vives en mí. Esto es precisamente lo que consiste el orar bajo el control del Espíritu Santo, chicas. No pidiendo con locuras, sino pidiendo como Él desea que pidamos. Bueno, pero volvamos al tabernáculo. Muy bien, observemos que al estar, ¿verdad?, en el altar estaba separado de estos muebles. Solamente los sacerdotes podían adorar allí, incluso un rey. El rey Usías, según el relato del segundo libro de Crónicas, el 26:16 al 21, fue herido con lepra cuando se entrometió en aquel lugar para quemar incienso en el altar. O sea, el tipo entró sin permiso y solamente los sacerdotes podían orar. Cada verdadero creyente en Cristo es un sacerdote ahora. Algunos creen que una persona puede vivir cualquier tipo de vida licenciosa de acuerdo con los gustos y rechazar a Cristo, y luego enfrentarse con dificultades y la aflicción, como por ejemplo la grave enfermedad de un ser querido. Tal persona puede arrodillarse ante Dios y esperar una respuesta suya, pero Dios dice que Él no responderá a esa clase de oraciones. No olvidemos que el altar del incienso es un lugar donde acuden los sacerdotes. La única oración que un pecador puede dirigir a Dios es la de aquel recaudador de impuestos en el templo. Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Dios oirá esta oración cuando sea dirigida a Él y Él responderá. En el versículo 8 de este capítulo 30 del Éxodo dice: habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Tiene que haber una alabanza constante a Dios, chicas.
En la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos dice, orad sin cesar. El incienso debía estar sobre el altar por la mañana y por la noche. Así que nosotras también debemos de estar en constante oración al Señor. Y tú me dirás, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo tengo otras cosas que hacer? Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer un montón de cosas. Si empiezas una práctica de esas conversaciones que tienes en tu mente, dirigirlas a Él, en vez de tener esos monólogos locos, que yo no sé si es a mí la única que me pasa, pero si tú estás allí constantemente, Señor, ayúdame, ¿cómo estás? Mira que esto, lo otro, o sea, contándole todo de ti y hablando constantemente con Él, estás teniendo esa oración sin cesar y estás teniendo en ese altar ese incienso encendido de mañana y de tarde. Cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía incienso sobre el altar, quedaba por un tiempo en la tienda de reunión, no se iba. O sea, no es de que venga, como nosotros muchas veces oramos, y ¡pum!, nos vamos. No, él se quedaba ahí en esa tienda. El perfume de ese incienso permanecía sobre sus vestiduras. Y cuando salía de allí, caminaba entre la gente, ¿adivina qué pasaba? Todos podían percibir ese aroma. Trasladando esto a nuestra escena y nuestros tiempos, podríamos decir, figurativamente hablando, que la mayoría de los cristianos no están utilizando esta clase de perfume o colonia apropiada. La fragancia adecuada es la oración. Que nuestras oraciones asciendan hacia Él como un dulce incienso que penetrará nuestra ropa al haber pasado un tiempo de oración. Qué hermoso ejemplo el poder ver esto así, ¿no? Entre más tiempo tú pases en la presencia del Señor orando, tu presencia cuando tú vayas va a despedir un olor fragante y agradable a Él. ¡Wow! Ahora bien, vamos a ver el versículo 12, 13 que nos indica que los redimidos podían adorar. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor una contribución al Señor como rescate de su propia vida. Este era el segundo requisito para la adoración. No habría ninguna plaga entre ellos porque iban a ser redimidos, serían rescatados con plata. La plata es un metal que representa la redención y una figura que anticipaba la redención. Cada persona que adoraba tenía que ser redimida. En nuestro tiempo, en el que se habla de la oración general o pública, tengamos en cuenta que solo los redimidos pueden adorar a Dios. Eso sí, el camino permanece abierto hoy para que todo aquel que quiera ser redimido, sea redimido y sea salvado. A continuación vamos a llegar a un párrafo que nos aclara otros requisitos para adorar. O sea que los que habían sido purificados podían adorar. No solo los adoradores tenían que ser redimidos, sino también debían ser purificados. Esto nos conduce a una pila de agua que había en el tabernáculo y que estaba situada en el patio exterior. Había sido fabricada de bronce, como el altar de bronce. Allí era el lugar donde Dios solucionaba el problema del pecado y donde Él se ocupaba de nuestro pecado. Los creyentes, a quienes Dios ve anticipadamente como santos, a veces cometen pecados, ¿saben? Esto está en los versículos 17 al 26. Y el Señor habló a Moisés diciendo, harán también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio. El sacerdote no podía entrar al tabernáculo y ejercer su servicio a menos que primero no se hubiese lavado. Podía contaminarse mientras se encontraba fuera de la tienda de reunión. En nuestro transitar por este mundo podemos ensuciarnos, chicas, contaminarnos y no podremos adorar hasta que estemos limpias. Es por eso que el Señor lavó los pies de sus discípulos y Él continúa haciéndolo hoy. Figurativamente hablando, tenemos que acudir a esa pila de agua cada día, que es lo que primero hacían los antiguos sacerdotes. Si ellos iban al altar de bronce, se lavaban antes y después. Si iban al lugar santo, se purificaban antes de entrar y al salir. En mi opinión, este tema del lavado y la purificación eran muy importantes.
el Señor deseaba que conociesen realmente la necesidad de ser santos. Y estoy hablando y va golpeando mi corazón porque necesitamos de esa pureza que implica la santidad. En lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. La idea de que un creyente pueda estar en este estado de pureza y ser aceptable al Señor no está en practicar cosas y que los demás lo vean, sino realmente que Él ve nuestro corazón. Dios pondrá en evidencia a los que no lo hagan. En la primera carta de Pablo a los Corintios 3, del 12 al 15, leemos lo siguiente: ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno, se ha edificado sobre fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Algún día Dios aclarará la situación de aquellos creyentes que le sirvieron en un estado de impureza. Y me da temor y temblor esta parte. Aquellos que han estado sirviendo en un estado de impureza espiritual y con motivaciones equivocadas, Dios los pondrá en evidencia. Lo que parece una gran obra ante los seres humanos no tendrá ningún valor para Dios, porque Él quiere nuestra pureza espiritual, Él quiere tu pureza espiritual. Tú que me escuchas, Él quiere tu santidad y tu pureza espiritual. Los sacerdotes debían lavarse en aquella pila de agua. De la misma manera nosotros debemos venir a Él para confesarnos. Y no es que tienes que ir a una iglesia católica y ponerte con un padre y confesarte y que te mande a hacer un montón de oraciones. No, porque si vas a mantener la misma vida, necesitas un cambio profundo. La primera carta de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes acercarte a Dios en oración y con un corazón verdaderamente arrepentido y decirle: Señor, perdóname porque hice esto y lo otro, ayúdame porque quiero agradarte, pero con un corazón sincero, no con frases repetidas, no, con un corazón realmente sincero. Esta es la antigua pila de agua, hecha de bronce, que simboliza nuestra progresiva santificación. El que tú vayas al Señor y derrames tu corazón diciéndole: Señor, estoy así, necesito que me perdones y me ayudes. Esa es tu pila de agua para que seas purificada. Debemos limpiarnos espiritualmente si queremos adorar, servir a Dios y ser utilizadas por Él. No solo nuestra ropa debería desprender un aroma de incienso, sino nosotras mismas necesitamos ser lavadas en esa agua pura. Y esa agua pura es la palabra de Dios. Las mujeres habían traído sus espejos de bronce bruñido para fabricar la pila. En ese tiempo no tenían espejo de cristal, pero los espejos reflejaban y revelaban la suciedad, y ese era el propósito de la pila, en la que se lavaba el sacerdote, que simbolizaba la palabra de Dios. La Biblia también, chicas, es ese espejo que cuando nos miramos en ella se refleja nuestro pecado. Entonces necesitamos confesar ese pecado y ser limpias. Ahora bien, no necesitarás confesar tu pecado públicamente, sino ir a Jesucristo en privado. Es como si la pila de agua estuviese en el cielo. Es evidente que nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, en fin, todo nuestro ser espiritual se contamina y admite impureza. Y no solo asistir a la iglesia, sino que cada vez que tengamos conciencia de que ese estado necesita confesar directamente a Dios nuestro pecado antes de adorar a Dios. Dios, chicas, no va a aceptar tu adoración hasta que provenga de un corazón limpio y puro.
ni aceptará nuestro servicio a menos que surja un corazón con motivaciones puras. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente requisito. Lo que había sido ungido podían adorar. En el versículo 25 hasta el 27 nos habla de aquel aceite de la santa unción que estaba mezclado de perfume, que era una obra de perfumador. En la actualidad, ¿cuál es para nosotras un ungimiento o una unción? En la unción es la unción del Espíritu Santo. Tenemos un ungimiento en ese aceite celestial que nos capacita para comprender la palabra de Dios. Y eso, el único que puede ayudarnos a eso es el Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual la Biblia se convierte en un mensaje real, actual y que tiene vida para tantas personas de nuestro tiempo. No se trata de la acción de ningún maestro ni predicador, sino del mero Espíritu de Dios que utiliza la palabra de Él. Solo el Espíritu puede ungirte. No tienes que dirigirte a ninguna persona que derrame un aceite sobre ti. Tú mismo, más bien tú misma, puedes dirigirte a Dios ahora y decirle: Dios mío, abre mi corazón, mi mente y mi vida para entender tu palabra. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. El Espíritu Santo derramado sobre nosotros es nuestra unción. Pero la citada primera carta del libro Juan, versículo 2:27, continúa diciendo: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de toda cosa, y es verdaderamente y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. El Espíritu Santo es el que puede abrir tu mente, tu corazón, cuando te acercas a Dios para comprender su palabra. Entonces, Él traerá bendiciones a tu corazón. Y pensar que realmente hay tanta gente en la actualidad que está formulando preguntas como: ¿qué es la vida? ¿Para qué vivo? ¿A quién le comunicaré mis necesidades? Ay, mis queridas amigas, pídele a Dios, con tus propias palabras, que el Espíritu Santo de Dios convierta su palabra en una palabra viva y real para tu corazón, y experimentarás una verdadera santificación. Y por último, en los capítulos del 34 al 36 vemos el incienso. Se nos dan los ingredientes del incienso, una mezcla producida con una especie aromática que no podía reproducirse ni reemplazarse. Cuando yo estaba leyendo al inicio esto, yo decía: ay, pues voy a hacer mi propio incienso, hasta que llegue la parte que dice aquí que no debería ser replicada para su uso. Nadie debía utilizar esa fórmula por sí mismo. Tampoco Dios acepta imitaciones. En cuanto al altar, nos habla de oración y la adoración. Ese es el lugar donde tenemos que ofrecer a Dios alabanza, gratitud y nuestras peticiones. La citada fórmula no podía reproducirse, no debía utilizarse para intentar que la oración resultara agradable, humanamente hablando. Debemos adorar a Dios con una verdadera actitud espiritual. Debemos asegurarnos que en una reunión de adoración la palabra de Dios sea el elemento principal y central. Para terminar, quiero recordar que habían dos altares. En el holocausto, Dios se ocupaba del pecador. Nos habla de la tierra y del pecado del ser humano. El altar del incienso señalaba al cielo y la santidad. El altar del holocausto nos ilustra la obra de Cristo que Cristo hizo por nosotras aquí en la tierra. El altar de incienso simboliza lo que Cristo está haciendo por nosotras hoy en el cielo. También nos habla de nuestras oraciones y de la participación en la adoración. Nos comunica que Cristo ora por nosotras. Él es el que verdaderamente alaba a Dios y ora intercediendo por nosotras. Él es nuestro intercesor. ¿Cómo podemos aprender a adorar? Figurativamente hablando, no será aquel altar donde se derrama la sangre y a donde acudimos como pecadoras para aceptar a Cristo como Salvador,
sino que tenemos que entrar en el lugar santo y presentarnos ante el altar de oro. No se realiza en ningún sacrificio porque el problema del pecado ya ha sido solucionado fuera de aquel lugar. La verdadera razón es que como creyentes somos aceptados ante la presencia de Dios para adorar, y Él escucha nuestras oraciones por lo que Cristo ha hecho por nosotras en la cruz, por su sacrificio puro y perfecto realizado una vez y para siempre.